Ahí está. Bueno, ahora sí, formalmente damos la bienvenida a todos. Les agradecemos siempre la participación semanal que estamos teniendo. Hoy es el tercer encuentro y recibimos al doctor Emiliano Molea, que si me deja vamos a presentar brevemente, después ya hará, lo que haga falta lo dirá él. Emiliano Molea tiene 34 años, es especialista en neurocirugía por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, expresidente del Hospital Privado de Córdoba, formación en Francia en neurología funcional, así que bueno, nos va a compartir toda la experiencia y yo no puedo dejar de decir que es también el hijo de mi pediatra, porque eso también tiene mucho, para los papás tiene mucho que ver. Así que es un gusto y después voy a explicar por qué también eso es tan importante en el marco de la cátedra y en el marco de la vida personal. Lo vamos a dar lugar a que él, vamos a dividir el encuentro en dos partes y él después va a explicar cómo se sienta más cómodo. Una primera exposición donde vamos a tratar algunas cuestiones teóricas interesantes, que es lo que se ha surgido en el transcurso del seminario en todos estos años. Y después podemos dar lugar a preguntas. Pero bueno, si en el medio, ya él lo va a decir, hay algún interés, también puede ser. Emiliano, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Como bien dijo María Laura, mi nombre es Emiliano, soy neurocirujano. Actualmente me desempeño en la Clínica del Sur y en Clibus, que son los dos lugares donde estoy trabajando. Estuve formándome en Córdoba, después un paso por Francia, Alemania y España también, sino que no quería hacerlo tan extenso al escrito. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Formar parte de esto siempre es interesante, obliga a tener que rever algunos conceptos, así que sirve. Espero estar a la altura de las expectativas del tema de hoy. No tengo ningún problema si por ahí quieren interrumpir a medida que vamos avanzando, porque a veces por ahí a alguien se le ocurre la pregunta en el momento y si la podemos responder, o si bien a lo mejor se contesta más adelante, yo se los digo, no hay ningún inconveniente. Y bueno, obviamente al final dejar un espacio para evacuar dudas y sobre todo por ahí contar experiencias que terminan siendo muy enriquecedoras en este tipo de temas. ¿Sí? Si quieres, María Laura, empezamos con la presentación. Y vos, si querés compartir pantalla, no hay ningún problema. Vamos A a ver, ver. te avisamos si se ve. Tal vez cuando el doctor comparta pantalla, Mari, vos le ayudas, digo, para que él nos vea también y no sé qué preguntas. Emiliano, ¿vos nos ves? Yo lo veo, sí. Perfecto, entonces él ya lo tiene configurado así. Okay. Perfecto. ¿Se ve la presentación? Muy bien, lo que sí podemos hacer es ver si se ve completa. Ahí se ven en las diapositivas. Ahí se ve completa. Sí, se ve bien. Si cualquier cosa te informamos, vos empezá a hablar tranquilo. No se ve en la parte derecha, ¿verdad? Como si se pudiese editar. Sí, se ve en la parte derecha. Ahí. Título, subtítulo. Por eso si pones presentación de pantalla, a lo mejor, o lo tenés en presentación. Lo tengo en presentación. Un segundo. Vamos de nuevo. Hemos aprendido a esperar, a tener paciencia, así que sí, no hay ningún problema.
¿no? ¿Ahí se ve? Sí, se ve con ese pequeño, pero no molesta, ¿eh? Se ve toda la diapositiva, así que no hay ningún problema. Bueno. No te hagas problema. Bueno, ¿qué sabemos hoy de los trastornos motores de origen encefálico, medular y neuromuscular? Es amplio, así que vamos a tratar de resumir las consignas más importantes sobre cada tema. De cada uno de estos trastornos motores que generan diferentes alteraciones, hay mucho por hablar y por definir. Lo principal es saber cómo nos movemos, que el sistema del movimiento lo podemos dividir en el sistema nervioso central y periférico, y ahí ya nos da un poco la clasificación de cómo podemos esquematizar los diferentes trastornos motores que se pueden desarrollar y ir definiéndolo de alguna parte. En la parte de lo que es el sistema nervioso central tenemos todo lo que es el comando y organización del movimiento más la modulación del movimiento. En la parte periférica, sobre todo lo que es la ejecución, de poder llevarlo a cabo. Ahí lo que veíamos un poquitito más en detalle de lo previo es la primera neurona, que cuando eso se altera tenemos una paresia o parálisis que también puede llevar con espasticidad, y tenemos los problemas de coordinación que generan los tan mencionados movimientos anormales, temblor, bueno, ahí está disponía, es disquinesia, distonías, entre otros. Emiliano, Sí. Perdón que te interrumpa. No estamos visualizando las diapositivas que vos estás pasando. Nos están pasando. Claro. Ahí sí. Vamos de nuevo, perdón. No te preocupes, pasa siempre. Nos ha pasado todo el tiempo. Y aparte tenés una configuración que no sabría decirte cómo hacer lo que nosotros hacemos siempre. No sé si vos ponés reproducir, ahí si no te... Reproducir, claro, no me ven ustedes, no lo... Claro, ahí es donde yo te podía llegar a dar letra, pero nosotros tenemos una versión más modestita, por eso, ahí en visualización, si vos ponés en visualización, y te permite a lo mejor una configuración manual, puede ser que ahí nos veas. En PowerPoint es cuando uno pone configuración manual y demás, pero no sé en esa... Y si no, otra opción es que vos vayas bajando, que no la pongas en manera de presentación, sino que vayas bajando cada diapositiva. ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? Perfecto, se ve ahí. Me parece que ahí vamos a andar. Sí. Sí, ahí pasa. Ahí pasa. Listo. Bueno. Lo que les decía, bueno, la parte de cómo nos movemos, el sistema nervioso central y periférico, que lo podemos dividir, sobre todo la parte del sistema nervioso central, con lo que es el movimiento y la coordinación, y el sistema nervioso periférico en la ejecución. Dentro de estas condiciones motoras diversas, tenemos la que se lleva todos los laureles siempre, que es la encefalopatía crónica no evolutiva, que la definición, como bien lo va diciendo el nombre, es un grupo de trastornos neurológicos residuales que no progresan a nivel del encéfalo, y esto se da por diferentes motivos que pueden darse antes, durante o posterior al nacimiento, y que se manifiestan principalmente con alteraciones del movimiento, del tono muscular o la postura,
y se pueden o no asociar alteraciones cognitivas de la comunicación sensoriales. Algunos pacientes presentan epilepsia o trastornos de la conducción. Ahí en la definición, bueno, vamos detallando cada una de sus partes y esto es algo frecuente de ver lamentablemente y que aumentó su incidencia a medida que aumentaron las técnicas o tratamientos médicos para la patología del prematuro. Lamentablemente antes había prematuros que no sobrevivían. Hoy por hoy, gracias a la tecnología y los avances, sobreviven, pero el costo a veces de esa sobrevida es que puedan tener algún tipo de complicación durante el tratamiento y la evolución. Estos datos, bueno, son datos que los pueden después encontrar en cualquier libro cuando lo revisen, no los quiero aburrir con esto, pero sobre todo lo que hay que hacer hincapié desde el lado médico es en los factores de riesgo de cosas o eventos que se puedan prevenir. Obviamente, el control de embarazo es siempre determinante para saber que tengamos una paciente que no tenga hipertensión, que no tenga hábitos tóxicos, detectar a tiempo infecciones, a veces desde una infección urinaria que puede ser algo banal, puede terminar en un grave riesgo para el bebé. Hay factores fetales que a veces no se puede incidir, como es la gestación múltiple. El retardo de crecimiento es algo que hay que detectarlo en las consultas, y lo que son malformaciones y polidamnios, eso lamentablemente no hay mucho para modificar. Y después hay otros factores de riesgo que pueden ser las malformaciones cardíacas, urinarias de los bebés, que eso se detectan en los controles de ecografía y en la parte postoperatoria, postparto inmediato con el examen físico de los bebés. Algo que se ve habitualmente, que es el bajo peso al nacer, eso tiene que ver con lo que es un seguimiento o un crecimiento en el embarazo retardado, también se ve mucho. La hipoglucemia no suele ser una causa frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, sobre todo si venimos con una madre diabética o con alteraciones diabéticas en el embarazo. La hemorragia intracraneana no es frecuente en el parto término, sí en los partos pretérminos. Y lo que son las encefalopatías hipóxico-isquémicas, siempre hay que tenerlas en cuenta en esos trabajos de parto prolongados o no controlados, con una vuelta de cordón. Muchas veces la manifestación no es inmediata, sino que la vemos a largo plazo. Obviamente, traumatismos y cirugías cardíacas con bomba son factores de riesgo importantes, pero no son tan habituales. Dentro de los factores postnatales, el principal es el hecho de las meningitis. Son niños que por ahí pueden tener una infección que progresa y termina con un grave daño. El traumatismo cráneoencefálico en edades tempranas también puede ocurrir. Tiene que ser un traumatismo de alta cinemática, un accidente en auto, una caída de altura. Difícilmente porque un bebé por ahí se caiga de la cuna o se les golpee cuando lo están cuidando. Cosas habituales que pueden ocurrir, que no deberían, pero ocurren. Es difícil que genere una enfermedad de este tipo. Y PCR, paro cardiorrespiratorio, por cualquier causa, la reanimación, tanto en el niño, bebé, el adulto, puede originar secuelas. Prematuro es una de las causas principales que vemos de afectaciones motoras a posterior, y son consecuencia de una lesión hipóxico-isquémica o infecciones, y genera un cambio a nivel de lo que es toda la sustancia blanca, y va alterando el desarrollo, dañando lo que es la mielina, y se van generando múltiples alteraciones a nivel cerebral que se van viendo con estudios de imágenes, sobre todo ecografía al principio y resonancia a posterior. Esa definición de leucomalacia periventricular ya es una lesión de la sustancia blanca definida
que lamentablemente no tiene un tratamiento específico. Sí, los tratamientos en este punto van para disminuir todo lo que son los eventos prevenibles, las hipoxias, las infecciones, un parto no controlado. En función de esto, podemos llegar a clasificar lo que es el ECNE o la parálisis cerebral, como antes se la definía, en diferentes tipos de afectaciones, con una parálisis espástica que suele ser la más frecuente. Podemos tener unilateral con hemiplegia o bilateral, que puede ser una diplegia o tetraplegia. El esquema de abajo adjuntado de una página que tiene mucha información, ya sea para nivel familiar o de rehabilitadores, con información muy útil que va orientando, va hablando sobre cómo es la evolución y cómo son los diferentes tratamientos que podemos llegar a ver. Lo que es la variante dicinética o atáxica son menos frecuentes de ver, pero también existen, y van de la mano del sitio donde se produzca la afectación primaria. Esta es una clasificación, seguramente la han usado, se utiliza mucho en el ámbito de la rehabilitación para definir que todos hablamos un mismo idioma, que es el Gross Motor Factor. Ese tipo de clasificación la utilizamos sobre todo para determinar cómo es el nivel de actividad del niño en función de qué nivel se encuentra. Los trastornos neuromusculares, otro de los temas a abordar, son todas las afectaciones que pueden comprometer la unidad motora. La unidad motora está conformada por lo que es la parte de la motoneurona del asta anterior de la médula, el nervio, que sería una vez que sale, a nivel de la parte espinal, y la unión neuromuscular con el músculo. Como les decía, es sumamente extenso y da lugar a más de 150 enfermedades hoy clasificadas, y a medida que se van conociendo diversas alteraciones genéticas, estas clasificaciones se van viendo modificadas, aumentadas en mayor medida. La podemos clasificar según la topografía como enfermedades de la motoneurona y del nervio, comúnmente denominadas las neuropatías. Las miopatías son enfermedades primariamente del músculo, sin tener una alteración del nervio estructural, y los trastornos de la unión neuromuscular, que pueden ser durante, en la sinapsis o postsinápticas a nivel de esa unión. Etiológicamente tenemos que las podemos dividir en hereditarias, adquiridas, ya sea a nivel inmunológico, infeccioso, a nivel de tóxico producto de medicamentos, o a nivel endocrino. Según el territorio afectado y la clínica, es lo que hablábamos recién, que tenemos la neuropatía, el músculo y la unión neuromuscular. Es un cuadro más o menos de la prevalencia estimada de las diferentes enfermedades neuromusculares por millón de habitantes, donde vemos que las neuropatías hereditarias son las más comunes, y lo que son las distrofias musculares llevarían la segunda parte. La distrofia miotónica es una de las más frecuentes, de Steiner, ya la vamos a ver. Se manifiestan habitualmente como lo que caracteriza este tipo de alteraciones son la debilidad de la hipotonía. La atrofia muscular es más frecuente que la hipertrofia, y vemos sobre todo ya más en niños y adolescentes lo que empieza a manifestarse con fatigabilidad, que es un signo, una característica, un rasgo de la miastenia gravis, y puede o no haber alteraciones de la sensibilidad o manifestaciones de tipo autonómicas. Esto es en la generalidad. Obviamente que después cada una tiene su particularidad,
que desde lo clínico o diagnóstico van poniéndole el nombre y apellido a la afectación. Siempre es bueno tener un patrón de distribución, que eso por ahí nos puede dar una orientación ahí, al inicio, como ahí les decía, que las polineuropatías suelen ser distales. En cambio, las afectaciones proximales tienen más una afectación de las miopatías. En la imagen ahí vemos lo que es la anatomía patológica de una biopsia muscular con fibras necróticas y fibras normales. Eso ya es para poder definir qué tipo de alteración estamos teniendo. Se utilizan diferentes métodos, dentro de ellos son los métodos eléctricos para ver la velocidad de conducción, el electromiograma que estimula la parte del músculo y nos determina en ocasiones rasgos distintivos, y siempre hay que hacer un laboratorio de rutina porque muchas veces podemos encontrar alteraciones en ese y a posterior análisis genéticos que ya son más de un especialista en este tipo de alteraciones que va a ir a solicitar los estudios correspondientes, sobre todo para el diagnóstico definitivo. Y siempre ver las complicaciones que van llevando este tipo de actividades, que son las respiratorias, nutricionales, porque el músculo se ve afectado y no se impide la deglución en muchos casos. Entonces hay que ir detectando a tiempo y tratando todos esos aspectos. ¿Cómo abordar un trastorno neuromuscular? No es fácil detectarlo. Habitualmente es el pediatra a quien primero se le deberían encender las alarmas en el control de niños sanos, que punto y aparte es algo que se perdió en esta primera etapa de la pandemia. Hubo muchos controles de niños sanos que no se realizaron por temor, y ahí es donde a veces las principales alteraciones las encontramos. Con un niño que no va cumpliendo las metas en el tiempo y forma de lo establecido. Obviamente hay un rango establecido de normalidad y cada niño puede tener su tiempo, pero si vemos que a los 6 meses un niño ya no sostiene la cabeza o al año no sostiene la cabeza, eso ya debería ser un signo de alarma. En el recién nacido y el lactante lo vamos a ver siempre como un niño hipotónico, débil, que le cuesta, que se cansa para succionar, que demora en poder sostener la cabecita, en seguir con la mirada. Y lo que hay que determinar es una hipotonía que no sea paralítica por un daño a nivel central o por un daño a nivel periférico. Habitualmente en esta etapa suele ser central en la mayoría. A nivel de los niños en etapa escolar o adolescentes, lo que vemos es un retraso del desarrollo. Vemos niños o jóvenes con una marcha torpe o que vemos que no logran levantar lo suficiente el muslo para hacer una marcha sin tropezarse. Son niños que le esquivan al ejercicio, tienen dolores musculares frecuentes y lo que vemos es que se caen. Y por ahí uno lo define como que es torpe, pero en realidad se caen porque no tienen un control muscular muy definido, y sobre todo porque pueden llegar a tener alteraciones de la propiocepción. Entonces eso hacen que tengan un equilibrio alterado. Siempre hay que determinar, eso lo determina el médico, el inicio, si suele ser agudo o crónico. El agudo por ahí orienta más a buscar una alteración del momento, como puede ser una infección. En cambio, lo que es la parte ya cuando se va solapando, ahí nos podemos orientar a este tipo de trastornos. Así es como lo podemos dividir, y ese es un breve resumen de cómo pueden ser estos trastornos neuromusculares, cómo los podemos definir. Para ir desglosándolos, tenemos los trastornos que afectan a lo que es la motoneurona, donde ahí vemos el ejemplo de cómo se va atrofiando la neurona motora y cómo se atrofia el músculo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos
este tipo de patologías, que las más conocidas por diferentes causas, no quiere decir que sean las más frecuentes, que son las atrofias musculares espinales y la esclerosis lateral amiotrófica. Por suerte, poliomielitis es algo de lo que ya casi no se habla, pero vemos cómo la unidad motora se altera. Al alterarse, ya sea la dendrita, la célula, no va a llegar la inervación al músculo, y el músculo que no tiene inervación es un músculo que se atrofia y que se empieza a perder su función. La atrofia muscular espinal es una enfermedad sumamente invalidante. Tenemos 4 tipos que va variando, sobre todo la edad de presentación, la severidad. La esclerosis, la tipo 1, tipo 2, son niños que los vemos desde casi el inicio de su vida, sobre todo en la tipo 1. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma 5, que tiene la alteración de un gen en particular, y este tipo de enfermedades han sido de público conocimiento por colectas que se realizan, porque hay un fármaco que está desde hace relativamente poco tiempo, que es sumamente costoso, que no es un fármaco que la va a curar a la enfermedad, sino que es parte del tratamiento para mejorar la calidad de vida de estos pequeños, que se ve sumamente afectada. Y obviamente cuando hablamos de un niño o un adulto, se afecta al niño, que es quien padece la enfermedad, pero también es la familia que lo lleva adelante, y es una enfermedad de la familia, no solo del paciente. Tenemos diferentes fármacos para poder... Todo esto, lo que se realiza es un tratamiento de sostén para evitar las principales alteraciones que se van dando, las deformidades con sillas, con un corset, e ir viendo cómo la columna puede o no desarrollar escoliosis. Lo que es la promoción de la deambulación es en la tipo 4, siempre estar quien tenga un conocido o un familiar que haya padezca este tipo de enfermedad, saben que el rehabilitador es la pata fundamental, porque requieren constantemente de lo que es la kinesioterapia motora, respiratoria, y obviamente poder tener un consejo genético en este tipo de afectaciones hereditarias siempre es de total importancia. Pasando a afectaciones de lo que es el nervio periférico, también puede haber desde diferentes enfermedades adquiridas o hereditarias, que el diagnóstico se realiza ya sea con biopsia muscular, con electromiograma, van dando una afectación por lo general un poco más solapada que las previas. Tienen un compromiso motor y sensitivo habitualmente, pueden ser simétricas y siempre son más distales, no suelen ser tan proximales como las enfermedades de la motoneurona. La manifestación clínica es muy variada, habitualmente es siempre un déficit motor y sensitivo. La atrofia muscular suele darse. La ataxia viene como una parte de tener alterada la propiocepción, y puede o no haber alteraciones autonómicas, eso no es algo tan frecuente. Como les decía, el diagnóstico siempre está en la sospecha clínica, requiere de estudios de conducción nerviosa para ver si está afectado o no. La electromiografía en reposo y activación es útil para ver sobre todo lo que es miastenia gravis en ocasiones. La biopsia del nervio, eso lo va a indicar habitualmente ya sea el fisiatra, el neurólogo infantil o el neurólogo de adultos, quien lo vea. No es algo, es un procedimiento sencillo, no es algo dificultoso de realizar, y eso puede permitir tener sobre todo confirmar qué tipo de
de neuropatía tenemos y orientar al diagnóstico, al tratamiento si es que lo hubiere. Lo que son las partes hereditarias es similar, es muy importante siempre el consejo genético, porque el paciente puede transmitirlo a su descendencia y está en su derecho saberlo, saber a qué se expone, saber cuál va a ser su futuro, entonces siempre es importante el diagnóstico. Hay una que tiene un tratamiento específico, que es lo que antes se denominaba el Guillain-Barré crónico, que hoy es la CIDP, que es una polirradiculoneuropatía crónica, desmielinizante inflamatoria. Es rara de verla en los niños, se suele ver en los adultos, a los 60, 70 años, y vamos viendo una debilidad y atrofia que va progresando, que a veces el paciente no consulta porque la atrofia es mínima, puede ser en las manos, la alteración sensitiva es mínima, entonces siempre le vamos encontrando como otra explicación, otra causa. El tratamiento es con corticoides y con inmunoglobulina intravenosa. Después, como les decía, tenemos muchas más definidas, que pueden ser axonales o desmielinizantes. No los quiero aburrir con este tipo de clasificaciones. Son enfermedades raras, no son habituales de ver, son de habitualmente diagnóstico en centros especializados hasta que se arregla el diagnóstico. Tienen que ser profesionales que estén muy habituados a ver este tipo de alteraciones para sospecharlo, orientar el diagnóstico. Redundamos en estudios, en cuestiones solo por el hecho de no estar habituado a conocer este tipo de alteraciones. El tratamiento, como les pongo ahí en las dos fotos, va desde el inicio hasta el final de la vida, ¿no? Siempre es fundamental el tratamiento rehabilitador. Les diré que en esto el médico realiza el diagnóstico, hace el acompañamiento, pero quien realmente está habitualmente al lado del paciente, la familia, es el equipo de rehabilitación, porque esto tampoco es un rehabilitador único. Hay diferentes puntos, cada vez se especializa más, cada rehabilitador es especialista en un área específica, entonces se va sumando el aporte de cada uno, sobre todo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, tratar de lograr una autonomía, una funcionalidad dentro de las actividades de la vida diaria que le permitan, como les decía, la mayor autonomía, que ese siempre tiene que ser el objetivo. Enfermedades de la unión neuromuscular, hay síndromes miasténicos congénitos, son poco frecuentes. Lo más frecuente de ver es la miastenia gravis, que tenemos los problemas de, sobre todo, la fatiga que se va generando, botulismo. Hemos visto algunos casos, lamentablemente, sobre todo con la disminución de la población vacunada, entonces se han visto algunos casos de botulismo que no debería estar, la verdad. Son muy diferentes a veces la forma de presentación. Como les decía al inicio, tenemos la parte presináptica, sináptica y postsináptica, donde vaya a estar la alteración. El paciente con miastenia gravis suele ser un paciente, lo que vemos en los libros habitualmente y cuando se ve en la consulta, que es un paciente como que se le cansa la vista, se le caen los ojos. Hay un test con una medicación que se hace y suele ser positivo y mejora mucho, y tiene un tratamiento que mejora mucho la calidad de vida, pero a veces se van acostumbrando y van levantando la cabeza, se le caen los ojos y levantan la cabeza para compensar. Entonces, bueno, siempre hay que sospecharlo y en función de la sospecha, ya con eso es un avance muy grande para poder luego direccionar un tratamiento. En el cómo estudiarlo y cómo tratarlo, volvemos a lo previo, siempre un examen físico, una historia familiar, los test electrofisiológicos con el electromiograma, la velocidad de conducción. El test de Tensilo y el neostigmina son los que se utilizan para lo que es la miastenia gravis, y determinar anticuerpos, que son los que van a producir esta alteración.
Dentro de los tratamientos hay medicación, inmunoglobulina, se puede realizar la exéresis del timo en la miastenia gravis con buenos resultados. Eso obviamente siempre después de que van fracasando otros tipos de tratamientos. Las afectaciones del músculo, que las determinamos como miopatías, estas sí para su diagnóstico llevan una biopsia de músculo. Actualmente Río Cuarto no la hacemos porque para procesar la muestra tiene que ser un material especial, suelen estar en hidrógeno, refrigeradas y congeladas, y bueno, el traslado de eso es complejo. La biopsia en sí es sumamente sencilla, pero en Córdoba eso se realiza y obviamente que se ve en un microscopio electrónico para poder llegar al diagnóstico. Habitualmente lo que vemos en lo que son las miopatías es que la debilidad es más proximal y suelen ir de una atrofia leve a severa, dependiendo del tipo, y no suele haber un compromiso sensitivo. Eso es lo que por ahí lo diversia desde otros tipos de enfermedades. Esa es una breve clasificación. Fíjense que esto, a ver, nadie se lo sabe de memoria, no tienen por qué sabérselo de memoria. Simplemente conocer cuáles son los más frecuentes, y obviamente una vez que se tiene el diagnóstico podemos ver cuáles son las más características. De estas, las que son más frecuentes de ver, o por ahí suena el nombre, es la enfermedad de Steiner, que es una distrofia miotónica con una afectación generalizada, o la distrofia muscular de Duchenne. Son las que se llevan siempre la mayor publicidad. Eso que ven ahí en la imagen es el signo de Bowers, ustedes lo deben conocer mejor que yo, pero bueno, es la forma en que tiene el niño de poder ponerse de pie. Vemos que ahí son, como hablamos al principio, niños que con caídas frecuentes, la marcha está alterada, una debilidad siempre proximal, puede haber una contractura de la cadera o el Aquiles, y a veces la sospecha la puede realizar el pediatra pidiendo una CPK, que es un análisis de una enzima muscular, y se ve que está muy aumentada. Eso se puede ver cuando una persona se electrocuta, por ejemplo, que casi que se prende fuego, o en otro tipo de patologías. Y obviamente siempre la historia familiar es muy importante. La distrofia de Steiner son pacientes que van teniendo una afectación de todo el organismo, que incluso les provoca alteraciones cardíacas. Son pacientes que, si conocen de su condición, tienen que tener mucho cuidado a la hora de una cirugía, porque es habitual que realicen lo que se llama una hipertermia maligna, que es un cuadro de fiebre postquirúrgica que es en relación a un anestésico y suele ser letal en ocasiones. Hay que disponer de un antídoto que no siempre está porque se vence y es sumamente caro. Entonces, bueno, es otra de las alteraciones es la más frecuente. Puede no tener trastornos cognitivos, no es algo que siempre se deba acompañar. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en el manejo? Por ahí esto es lo que da para hablar. Siempre detectar los problemas asociados. Puede haber implicaciones digestivas, cardíacas, nutricionales. Entonces, estar atento a ese tipo. Por ahí nos enfocamos netamente en el músculo y nos olvidamos de otros aspectos. Tener la educación, o sea, no perderla, poder integrar al sistema escolar y hacer las intervenciones que vayan haciendo falta, que es la parte pedagógica, el sostén, el control pediátrico, porque además de padecer algún tipo de patología, se pueden enfermar de otra cosa, y hay que estar atentos, y siempre el asesoramiento legal, porque todo este dibuja toda la organización familiar que tenemos, y el acompañamiento muchas veces por el desconocimiento y demás, hace falta un asesoramiento legal. Es fundamental, creo que en este tipo de
condiciones motoras que se presentan, el trabajo interdisciplinario, no hay una única persona, sí puede haber alguien que guíe, que oriente o coordine el equipo de trabajo, pero nadie puede llevarlo adelante por sí solo. Quien más está en contacto con el paciente siempre es el equipo rehabilitador, por una cuestión de tiempo que pasan juntos, se crean vínculos, a veces se rompen esos vínculos, porque por diversas etapas que puedan dar de la patología, hay frustración, hay enojo, y por ahí nos parece que el rehabilitador del frente tiene la solución, y bueno, y es siempre entendible, ya sea el rehabilitador o el médico del frente. Es muy común por ahí depositar enojo o lo que fuere, porque es difícil sobrellevarlo. Entonces ahí es donde entre todo el equipo hay que estar unido, intercambiar opiniones. Sí creo que es fundamental la presencia de un fisiatra para poder estar muy, muy atento a lo que son las maniobras oportunas, anticiparse a las complicaciones y obviamente poder definir la estrategia de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, si los aburrí demasiado. No, ha sido muy claro. Creo que nos ha llevado también a decir, ay, esto lo tengo que volver a ver, lo tengo que volver a revisar, eso también. Pero bueno, vamos a ver si hay lugar a algunas preguntas. Chicos, aprovechemos. Casi que uno no sabe por dónde empezar con las preguntas, ¿viste? O sea, podrías... A ver, le decía a María Laura, el título es sumamente amplio, es muy amplio, muy amplio. Obviamente que lo van a estudiar en algún momento, lo van a leer, como lo van a estudiar se lo van a olvidar, porque no es algo... No es algo que son patologías raras, todo lo que es la parte de distrofias, la parte de unión neuromuscular, neuropatías muy específicas son raras, son sumamente raras, más en Río Cuarto. A ver, si vamos a la estadística, son pocos los casos que hay. Lo que sí vamos a ver, se ve mucho, es la encefalopatía crónica no evolutiva. Eso es algo que sí, que vamos a ver, que se va a ver seguido y va a seguir habiendo, por como les decía, antes un prematuro de 26 semanas era impensado que pudiese llegar a sobrevivir, y hoy tenemos prematuro de 26 semanas con una vida normal, 100%. Obviamente que hasta que no empieza en el colegio, estamos ahí con miedo a ver si hay algo que vaya a salir, pero bueno, hay prematuros que no tienen absolutamente nada, como los hay quienes pueden tener desde algo muy leve hasta algo muy severo, y creo que esa va a ser un poco el campo de acción que más vamos a ver en lo que es Río Cuarto. Obviamente si uno se va a un centro especializado que se dedique a esto, ve todo el tiempo. Tal cual. Emiliano, ¿tu interés por la neurocirugía pediátrica existe o en una población como la ciudad de Río Cuarto, digamos, uno no se puede dar el lujo de esa especialidad tan puntual? Yo realizo neurocirugía pediátrica. Dentro de mi formación estuve con 2 jefes que son neurocirujanos pediátricos. O sea que estoy formado, no soy especialista en neurocirugía pediátrica, no hay muchos, porque por una cuestión poblacional. Si yo me dedicase solo a hacer pediatría, vería 2 casos a la semana. Entonces, no sería algo para el ámbito de Río Cuarto, pero es algo que realizamos. Yo sobre todo con lo que es la parte de neurocirugía funcional, que es lo que fui a hacer a Francia, hacemos lo que es la parte de espasticidad, que muchos de estos pacientes tienen. Realizamos neurotomías, realizamos la colocación de bombas de baclofeno. O sea, es algo que lo realizamos y sobre todo en la población pediátrica. Por ahí uno no se puede
en realidad lo que no hay que hacer es mentir, pero no me puedo anunciar como neurocirujano pediátrico, pero sí realizamos neurocirugía pediátrica. Emiliano, perdón, sigo yo un ratito, Mari, porque me interesa. ¿Vos podrías como explicarnos puntualmente estos dos procedimientos que decís que o sea, a grandes rasgos, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que mejora? Lo que es, bueno, la espasticidad, como veíamos, utilizamos mucho lo que es la escala del Gross Motor Factor para determinar realmente dónde estamos parados. Esto ha ido cambiando y sobre todo también lo que tenemos que ver con el fisiatra, con el rehabilitador, cuáles son los objetivos. No tiene sentido hacer una intervención de este tipo si el paciente no se va a rehabilitar. Se va a perder cualquier beneficio que realicemos, ya sea una neurotomía. La bomba de baclofeno no, porque suele colocarse en pacientes que están muy afectados y a lo que va es a disminuir la espasticidad para lo que son las tareas de higiene, de traslado, para que se le pueda movilizar y no tengan dolor. La bomba de baclofeno, definiendo quién es candidato previamente a cada uno de estos, que se hace, como les decía, en conjunto con el rehabilitador y el fisiatra. La bomba de baclofeno, el baclofeno es un medicamento que se utiliza para disminuir la espasticidad. Por vía oral podemos dar una dosis, pero tiene una distribución bastante más errática y empezamos a ver efectos adversos. Por ahí queremos tratar una espasticidad focal y le estamos dando baclofeno y el paciente queda todo, no puede sostener la cabeza, se babea. Entonces, bueno, no podemos seguir aumentando la dosis del baclofeno. Lo que se realiza es una prueba, en principio, se hace una punción lumbar, se introduce baclofeno y se hace un examen físico a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas, para ver cuál es la modificación que produce el baclofeno, ese test. Si logramos cambios significativos en la espasticidad sin reacciones adversas, lo definimos como candidato a colocarle una bomba de baclofeno. La bomba de baclofeno es un dispositivo circular, es chiquito como las bombas de insulina, que por ahí les pueden ser más conocidas, es muy, muy parecido, que eso se coloca en el abdomen habitualmente y va conectado con un catéter que va al espacio intratecal, o sea, va por dentro de la dura madre. Entonces ese catéter va depositando en dosis muy pequeñas baclofeno durante todo el día. Eso reduce muchísimo la espasticidad de los pacientes. ¿Cuál es la contra de ese procedimiento? El costo. El costo de la bomba es sumamente alto. Lo cubren las obras sociales, pero la selección del paciente tiene que ser muy, muy criteriosa. Eso tiene una batería que se cambia habitualmente entre los 4 y los 6 años y se van haciendo recargas habitualmente de la droga cada 6 meses, que simplemente es una punción a través de la piel del abdomen que no duele. Se coloca un anestésico local y se pone, se recarga la bomba. Eso es por un lado. Por el otro lado, cuando tenemos por ahí pacientes que no son candidatos a la bomba, pero tienen una espasticidad muy severa, hay un procedimiento que se puede realizar a nivel de la médula que se llama dresotomía. La dresotomía consiste en realizar una incisión a donde ingresan las raíces posteriores. Dres son las siglas dorsal root entry zone, tomía, que es que se corta. Eso también disminuye la espasticidad de forma notable, pero es un procedimiento que no es reversible. O sea, una vez que uno hace eso, no se puede revertir como la bomba, que uno dice, no le veo efecto a la bomba, la apagamos y vemos si realmente tiene o no efecto. Pero esos son dos procedimientos para espasticidades severas que se utilizan sobre todo. Cuando tenemos espasticidades focales, por ejemplo, un ACV isquémico que desarrolla un pie equino, neurotomías. La neurotomía, primero se hace un diagnóstico para saber cuál va a ser el beneficio.
mediante estimulación eléctrica encontramos el nervio que está generando ese problema, le colocamos un anestésico local y el nervio como que se duerme. Y ahí vemos si la mano se ablanda, si no se ablanda, si hay una distonía asociada. Si es positivo el test, lo que realizamos después en forma quirúrgica es una sección parcial de la parte motora del nervio. Se corta entre un 50 y un 80% de ese nervio y lo que se genera es disminuir el tono de esa espasticidad a nivel del nervio que uno haya trabajado. Se puede utilizar para mejorar la marcha, para mejorar una mano en garra. Hay procesos diferentes muy puntuales para cada nervio que se pueden ir realizando. A veces se realizan 1, 2, 3 en el mismo momento, a veces solo una neurotomía. Son procedimientos relativamente seguros porque son intervenciones microquirúrgicas, o sea, mínimamente invasivas, que producen un gran beneficio. Y ahí es donde es labor nuestra trabajar con los rehabilitadores, con los fisiatras, sobre todo para dar a conocer, porque a veces lo que falta es conocimiento de este tipo de técnicas que cambian muchísimo. Por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral severa, que está constantemente en flexión, con dolor, colocarle una bomba de aclofeno o una dresotomía les cambia la vida al paciente y a los cuidadores. El solo hecho de poder ponerle un pañal sin que le duela, sin ver esa mueca de dolor, ya es un montón, ya es mucho. En eso consisten estos procedimientos quirúrgicos para espasticidad. Siempre está la posibilidad de colocar Botox como algo reversible e intermedio. El problema es del Botox que con el tiempo a veces pierde efecto. Qué No sé si... valioso, qué valioso, Emiliano, esto que estás compartiendo, porque es como vos decís, a mí me llama la atención en tu presentación la importancia que le das a ese abordaje integral del niño, ¿no? Con esta problemática. Y bueno, y la importancia también de que haya alguien que de algún modo comande ese equipo y socialice, digamos, que por ahí puede ser, por lo que vos presentabas, puede ser el médico, o también puede recaer, la semana pasada tuvimos la presencia de una mamá, la mamá de Benicio, y bueno, y ella es muy competente en cuanto al manejo, digamos, de datos y de información. Digo, también la familia es un elemento fundamental dentro del equipo. Pero bueno, es muy valioso esto que nos comentas. Sí, hay pacientes que pasan 4 horas, 6 horas al día en el centro de rehabilitación. O sea, es su casa. Entonces, la consulta a veces puede durar media hora, 45 minutos, como mucho. El vínculo fuerte se logra siempre con el rehabilitador, los rehabilitadores, que son quienes lo ven día a día, lo ven si está bien de ánimo, si está mal de ánimo, si el papá está bien de ánimo, si la mamá está mal de ánimo, si tuvieron problemas en el trabajo. El rehabilitador se entera absolutamente de todo. Y son los que hacen el nexo muchas veces, y yo tengo mucho ida y vuelta con algunos rehabilitadores, y son ellos los que me dicen, me parece que tal paciente es candidato para tal cosa, si yo lo puedo ver, y le digo, sí, no, me parece tal cosa, probemos esto. Entonces creo que ahí es sumamente importante de la interacción y el ida y vuelta, porque como te digo, ellos están todo el día ahí. Y otra cuestión que por ahí me parece muy interesante que vos dijiste, es esto de la detección temprana, quizás, y que por parte de los pediatras, ¿no? Por ahí este trabajo uno lo asocia siempre con un neurólogo, y es el pediatra, a veces en el recibir a un niño, el que empieza a tener conciencia de que algo está pasando, ¿no? Y yo por eso decía que el vínculo y el llamarte me lleva a mi maternidad, ¿no? Porque con mi primera hija tuve un pediatra muy avisado, con mucha idea de que algo no andaba bien. Quizás no era tan terrible, pero la forma en que este pediatra, de hecho es el papá de Emiliano, Juan Carlos Mollea,
comunica a una mamá primeriza esto, ¿no? Una mamá que tiene todos los miedos, de que no toma conciencia de que algo no está funcionando bien, e informa, no asusta, pero informa para que podamos estar atentos a lo que puede seguir. Entonces, todos los profesionales son importantísimos, desde una enfermera inicial, un pediatra inicial, la manera de comunicar en el entorno familiar lo que está pasando. Él también decía recién que con esto de la pandemia estas cuestiones se vieron un poco alteradas, personas que no llevaron a la consulta de un pediatra o no tuvieron esos seguimientos. Eso también es muy interesante, Emiliano, de que nombres eso y que... Sí, lo mismo pasó con la población adulta, con los controles cardiovasculares. Vimos un aumento de ACV hemorrágico en pacientes diabéticos e hipertensivos. No tenemos una estadística, pero era notable como en esa época, sobre todo en la época de los primeros 3, 4 meses, a posterior vimos pacientes con diabetes descompensada, hipertensión no tratada. Entonces, ahí hay cuestiones que lamentablemente hay que realizarlas porque es la prevención en esto. La prevención es fundamental, sobre todo la prevención a nivel del parto. Hoy por hoy que no tener el consejo genético, o el consejo del consumo del ácido fólico en un embarazo es algo, tener un mielomeningocele a veces obviamente es mala fortuna, pero si vemos que hay un déficit de ácido fólico que no fue suplementado, además son cuestiones que hacen a los controles y bueno, eso es lo que no hay que perder, el control de adulto, niño sano, siempre. Emiliano, tenemos varias preguntas en el chat. Acá Bueno. Zenaida, Zenaida es mexicana, ha hecho sus estudios en la Universidad de Tlaxcala, así que le damos la bienvenida a México también. Siempre nos está acompañando. Ella te pregunta, ¿por qué nacen con pie equino? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? No sé si querés que te vaya haciendo una por... hay 3 preguntas. Sí. O te las voy diciendo las 3 para que vos puedas... No, el pie equino o el pie bot a veces es difícil determinar la causa. Puede estar asociado a un trastorno genético, o sea, cuando un niño nace con un pie bot hay que estudiarlo en forma completa, sobre todo se suele asociar a una displasia de la cadera, y otras veces simplemente es una alteración, una malformación a nivel del hueso, que es quirúrgica. Si es solo el pivot, se corrige y tiene una vida absolutamente normal, que no es algo grave. Si no, a veces puede estar en asociación con alguna malformación cardíaca, con alguna malformación renal, puede que haya algo de eso. Hay el síndrome de Edwards, que es sumamente grave, que pueden tener un pivot, pero no hay una causa única de por qué nacen así. Bien, después tenemos la pregunta de Jennifer, ¿cuáles son los criterios para la bomba? Pregunta Jennifer. Y Mayben pregunta, no pudo escuchar la intervención para la espasticidad local. Bien, los criterios para la bomba de baclofeno son espasticidad, obviamente, y una respuesta positiva al test de baclofeno. El test de baclofeno con la punción lumbar y hacer una evaluación que tiene que disminuir entre 1 y 2 puntos en la escala del Gross Motor Factor. Si tenemos un niño con un Gross Motor Factor 5, con el test tiene que disminuir a 4 por lo menos, ¿sí? Tenemos que ver cambios ante esa dosis de baclofeno, que es una dosis alta la que se le administra. Si cumple con esos requisitos, se puede utilizar. Se puede usar también en espasticidad focal. No, se puede usar en toda la espasticidad, pero obviamente el mayor beneficio, costo-beneficio, se da en una espasticidad generalizada. Y la espasticidad focal, lo que se puede utilizar son las neurotomías. La neurotomía, previamente, ubicamos el nervio sobre el cual consideramos que está generando el problema muscular,
hacemos una prueba diagnóstica con un anestésico local. Si responde positivamente, o sea, si está el brazo duro y lo ablanda, lo consideramos como positivo, y vemos cuál es el beneficio, se puede a posterior realizar una sección parcial de la parte motora del nervio, que es entre el 50 y el 80%. A veces las fibras vuelven a reclutar y se genera a los 3, 5 años de nuevo y se puede volver a repetir, no hay problema. Ujú. Tenemos otra pregunta más de Daniela, que dice, buenos días, tengo un quiste de Tarlov sintomático. Quería saber si el doctor ha tenido experiencia en tratar casos de este tipo de quiste. ¿A qué nivel está el quiste? Daniela, si te... Hola, Sí. buen día. Comienza en L5, Bien. 4 de diámetro. Se cortó, Daniela, perdón. Comienza en L5. Sí, y termina hasta el coxis. Tiene Bien, 10 centímetros de largo bien. y 4 de diámetro. Es Ok. gigante. Sí, es un quiste grande. Particularmente no tengo experiencia en los quistes de Tarlov. He ayudado a un colega a operarlos y demás. El problema es que pueden volver a formarse y lo que siempre hay que determinar es que el síntoma sea por eso, porque a veces puede ser por otras causas, desconozco el caso tuyo, Daniela, en particular, pero muchas veces se opera el quiste y sigue el síntoma. Y sobre todo la parte lumbar, lo que son lumbalgias y demás, eh, puede a veces ser de difícil interpretación. Hacemos la resonancia y un hallazgo y demás. El quiste en particular tuyo es grande, por lo que me decías, o sea que habría que verlo en detalle, pero en su mayoría son asintomáticos los quistes de Tarlov, no les realizamos ningún procedimiento. Obviamente, llegado el caso de los que hay que operar, hay que estar muy seguro de que sea lo que origina el síntoma. Muchas gracias. Por nada. Bien, tenemos también la manito levantada de Karen. Karen. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, Emiliano. ¿Qué tal? Sí, yo quería preguntarte acerca del uso, digamos, en estas patologías, el uso de corticoides, cómo se revierte, digamos, sus efectos, teniendo en cuenta, ¿no? Que, bueno, lleva una proteólisis importante, es procesos, digamos, que afectan a la masa muscular, y quería saber cómo hacen respecto a ese uso, si lo tienen en cuenta, digamos, en todas sus dimensiones, porque, bueno, cómo revertir, ¿no? Esa situación en donde beneficia en cierta medida, pero bueno, en otras también trae algunas bueno, complejidades. Hay que encontrarle un equilibrio, lamentablemente. No hay una única forma de usar el corticoide sin que vaya a generar un efecto secundario como osteoporosis o por ahí la misma insuficiencia suprarrenal. Empezamos a dar corticoides, cuando los queremos retirar empiezan con vómito, fatiga. Hay que ir viendo por ahí cuál es la indicación y cuál es el beneficio que se busca con el corticoide. Habitualmente lo usamos más que nada cuando hay un problema agudo, cuando está en una reagudización de la enfermedad o cuando hay un problema que responde particularmente al antiinflamatorio y después hacer un descenso gradual lo más rápido que se pueda. ¿Qué es lo que pasa? A veces vemos que los necesitan por la parte respiratoria y ahí un poco es cruzar los dedos que no genere otro problema, porque a ver, siempre la consigna es usar la dosis mínima necesaria, siempre. Entonces por ahí hay que ir viendo, bajando la dosis, bajando, y si se estabiliza y queda bien, incluso a veces se hace día de por medio, pero hay pacientes que son dependientes del corticoide dependiendo de la patología. Sí, eso también digo respecto a la familia, si hablamos de niños, que lo más recurrente por ahí, lo que deben pedir es el corticoide rápido, pero bueno, hay que explicarles también todo lo que, los efectos secundarios que trae esto, ¿no? A la larga también. Sí, en el consultorio hay mucho mito con algunos medicamentos, miedos
con la morfina y con el corticoide principalmente. El corticoide lo usamos a veces como un excelente analgésico y una dosis única de depósito o un consumo de corticoide por una semana no le va a generar un daño, no va a ser eso lo que va a ocasionar la osteoporosis. Sí el consumo crónico. El consumo crónico del corticoide, ahí es donde va a venir el problema y hay que ser, como te digo, muy juicioso en la dosis mínima que se puede utilizar y está en la educación, explicarle a la familia si va o no a mejorar con corticoides, porque a veces uno le hace un corticoide y es como echarle nafta súper, o sea, andan súper bien, pero bueno, no podemos estar haciendo un corticoide de depósito todas las semanas, eso es cierto. Y después, por otro lado, a veces tenemos la reticencia a usarlo. Es necesario, les explicamos que es necesario y no. Corticoide yo no, porque me dijeron que hace mal, o morfina no, porque se la dan a los que se están por morir. Y bueno, la morfina es el mejor analgésico casi que tenemos y lo usamos en el postoperatorio de una vesícula se usa morfina. Entonces, por ahí hay que desmitificar mucho de esas cosas. Como te digo, el corticoide y la morfina son los que más rechazo generan en la práctica diaria. Ajá, mira. No, eso no lo sabía. Pensaba que era el contrario, digamos, en cuanto a las familias, por ahí. No. Mi población es más adulta, lo que yo veo. En los niños, cuando un niño anda mal, necesitamos que ande bien hoy. Entonces, si no hay tanta reticencia en usarlo, si vos me decís, hacerle un corticoide que va a andar bien, dale, hacéselo, porque el nene tiene que andar bien hoy. Nadie está preparado para que un niño ande mal. Nadie. Vos viste, cuando hay un nacimiento, son todos globos, son todos flores, todos festejos. Y nadie está preparado porque algo puede salir mal. Entonces, bueno, distinto es con un adulto. Y en cuanto a la neuroplasticidad, bueno, lo interesante, ¿no? Que es, nosotros, bueno, yo soy profe de educación física y bueno, estudiamos mucho lo que es el ejercicio como factor estimulante de otros factores de crecimiento, como así neurotrofinas que van a ayudar a esta neuroplasticidad en lo que más se pueda para reparar esas estructuras o para, bueno, mejorar lo que es el impulso nervioso también a la fibra muscular. En este sentido, digamos, lo toman ustedes al ejercicio con esa importancia y obviamente con el trabajo de kinesiólogos y todo, terapeutas, porque creo que es cuando por ahí digo rehabilitador, va todo el equipo. Y es importante que el fisioterapeuta se apoye también en un preparador físico, en un profe de educación física, porque sí, a ver, son enfermedades que afectan el músculo y el músculo hay diferentes formas de trabajarlo, de moverlo, de activarlo, y todos aportan y la recuperación es sorprendente. Si vos ves un paciente que rehabilita y el que no, notás la diferencia. Les debe pasar que los pacientes se cansan de ir a rehabilitación, no tienen ganas, entonces por ahí dicen, bueno, me tomo un mes, me tomo 2 meses, y ven el retroceso que tienen. En 2 meses, en 2 meses que, no, sí, en mi casa hice, más con los adolescentes, hacerle hacer a un adolescente ejercicio es imposible, o rehabilitar es imposible, es difícil. Y en ese tiempito se ve el retroceso y lamentablemente cuando hay una condición que tocó, motora distinta, la rehabilitación es como tomar agua, o sea, es todos los días. Sí, no hay, se puede descansar sábado, domingo, pero hay que rehabilitar. Bueno, gracias. Y yo soy pro actividad física, así que siempre. No nos queda claro si vos sos el que también le daba la bicicleta o es tu hermano, o sos vos, bien. Sí. Bien, otra cosa que acabaste de decir, Emiliano, que nos trae
es que recién lo comentábamos con un grupo de alumnas, es el rol que está teniendo hoy la familia, ¿no? Ya no son, en la mayoría de los casos, tenemos de todo, pero hay papás, hay adultos muy interesados, muy enterados, ¿sí? Averiguan, preguntan. Eso lo tomamos como algo muy positivo, pero también por ahí esto de negarse a tomar determinada medicación, porque, o sea, corregir estas distorsiones también debe ser todo un trabajo, ¿no? Entonces la tarea de que recién vos hablabas de integrar y de que sea algo muy mano a mano con todos los profesionales, incluso la familia, debe ser un trabajito que también desde los consultorios se debe estar haciendo, ¿no? Eso es importante. Sí, siempre hay que tratar de educar y demás, pero hay cuestiones culturales muy arraigadas. Me duele la cabeza, tomo Migral, me duele la garganta, tomo Octamox, me duele tal cosa, tomo tal otra. O sea, es como que ya hacemos esas asociaciones, corticoides malos, morfinas malas. Entonces, bueno, es difícil, pero hay que educar. No hay demasiada ciencia, hay que educar simplemente, explicar, tomarse el tiempo. A veces no se puede con todo el mundo sentarse y ser didáctico. Hay días que veo 20, 25 pacientes, no me puedo sentar. Si no quiere tomar corticoide, bueno, buscamos otra opción. Pero no le voy a cambiar en 5 minutos algo que trae de 15 años. Pero sí hay que educar constantemente y los pacientes cada vez tienen más información, hay más información al alcance de todos, es muy sencillo, hay grupos de Facebook, grupos de Instagram, gente que publica, como está la gente que hace daño también con lo que informa mal, desinforma, ya sea por ignorancia, por intención, con eso también hay que lidiar. Ese es un problema que lo vemos también a diario. Bueno, María Laura, yo no sé si ya estamos con el tiempo y ya abusamos de la generosidad de Emiliano, seguramente tiene pacientes que atender, así No, hoy está cancelada la agenda de 10 a 12, así que... Qué suerte. Así que aprovechemos, porque también por la gente que estoy viendo que está en la reunión, hay gente que trabaja en centros, en hogares de día, hay gente que es docente, que está trabajando en la inclusión de personas con condiciones motoras en escuelas comunes. Bueno, por ahí aprovechen a preguntar, chicas, estas cuestiones que no todos los días lo podemos tener. Así que miren que el doctor dedicó su tiempo para todo esto y es muy importante. Como verás, es diverso, profes de educación física, profes de inicial, personas con condiciones motoras diversas también. Así que de acá, de Argentina, del sur, de México, estamos teniendo una linda convocatoria. Así que bueno. Excelente. Bien, ¿alguna otra? No es fácil como otra gente. No, es como que la estamos piloteando bien, pero bueno. Otra cuestión que por ahí te quería comentar, hasta que les damos lugares a las chicas, cómo hay algunas patologías que a lo mejor hace unos 20 o 30 años atrás no eran tan conocidas y los diagnósticos eran quizás más difíciles de obtener, y cómo en esto que vos decías de los avances, por ejemplo, en un caso puntual, la paresia braquial o las parálisis obstétricas que digamos, descubrían con algunos nacimientos y se tardaba mucho tiempo en saber con precisión las intervenciones en esos momentos, yo te estoy hablando de unos 23 años atrás, no eran tan inmediatas. Entonces, hoy eso ha cambiado, hay intervenciones más tempranamente, tienen mejores pronósticos. ¿Cómo es eso? Sí, en función de un diagnóstico siempre más certero, se va mejorando. Hay veces que, bueno, está el diagnóstico y todavía no tenemos o no hay una solución para cada problema, pero en el caso puntual de lo que son las parálisis obstétricas ha avanzado muchísimo.
sobre todo en los tratamientos posteriores. Cada vez hay más especialistas de cada área, y hoy tenemos especialistas en miembro superior, patologías de plexo, que se hacen cirugías que por ahí uno quisiera que queden 0 kilómetros, que no tengan nada, y no, pero sí mejora funcionalidad notablemente. Y sí, cada vez hay más avances, no sé, en la parte que yo me desempeño, en lo que es la cirugía de tumores cerebrales, se va avanzando con lo que es la tecnología, cirugía de Parkinson, las cirugías de columna, o sea, siempre se va haciendo, la ciencia va más rápido por ahí de lo que nosotros podemos ir haciendo cosas, entonces siempre falta que sepamos hacer todo, pero sí saber detectarlo y quién lo hace y en qué momento. Saber, por ejemplo, que si tenemos una parálisis obstétrica se puede operar. Saber que existe esa opción, con eso ya alcanza. No decirle, no, bueno, hay que esperar, es lo que tocó. No, saber que se puede operar. Averiguaremos después dónde, si es el momento, si no es el momento, si es el paciente para operarse, si es el paciente para no operarse, pero saber que existen otras cosas. Y eso creo que lo da la lectura, y salir, no quedarse siempre en el mismo sitio, salir, aprender cosas nuevas, hacer cosas distintas, charlar con gente distinta, porque es la única forma de aprender algo nuevo y no estar viciado de lo que uno siempre tiene. O sea, porque por ahí aprendemos de alguien y aprendemos lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, hay que ir de correrse, ver qué hace el de al lado, aprender lo bueno del que hace al lado y al de al lado. Sonia, ¿levantaste la mano? Sí, porque ahí recién Emiliano hablaste y hace unas semanas vos estuviste siendo protagonista de una operación, de una intervención ahí con un paciente con Parkinson y bueno, y resultó, me parece que resulta muy innovadora. ¿Querés contarnos? Sí. Como lo de la bomba de baclofeno, hay una selección previa. No todos los pacientes con Parkinson son candidatos. De los pacientes que tienen Parkinson, el 20% es el que se puede llegar a beneficiar de este tipo de intervención, que consiste en colocar, muy vulgarmente, 2 alambritos a nivel de unos núcleos del cerebro, del subtálamo, y eso van conectados a una batería, subtálamo, o puede ser otro núcleo también. Y eso va conectado a un generador que va dando un estímulo eléctrico, y eso facilita la generación de circuitos y estimulación por los neurotransmisores que van fallando en la enfermedad de Parkinson, y sobre todo permite bajar el consumo de los fármacos, que son los que a veces mejoran en una primera instancia y después van generando alteraciones, sobre todo de disquinesia, o pierden el efecto. La levodopa a veces ya a la hora perdió el efecto. Entonces, bueno, previa selección, viendo quién es candidato, podemos hacerlo. El objetivo de la cirugía en Parkinson es mejorar la calidad de vida, no curar el Parkinson, no lo cura, no lo detiene. Eso es lo que siempre hay que explicar. O sea, no es que va a ser la demencia reversible o que no va a terminar en un trastorno motor severo, sino que lo que va a hacer es que los años que la enfermedad se lo permitan los lleve con mejor calidad, que pueda trabajar, que pueda ir, venir, deambular, ser autónomo. A eso va la cirugía, y también se puede extender la indicación al temblor esencial severo. O sea, hay temblores que son muy severos, la cirugía funciona también. Hay líneas de investigación para el trastorno obsesivo convulsivo, para la bulimia nerviosa severa. O sea, hay diferentes líneas que se están haciendo, se están trabajando, y bueno, de a poco ir ampliando las indicaciones, pero obviamente requiere de nuevo un trabajo de mucha gente, no es algo de uno solo. Para llevarlo a cabo fuimos, por ahí yo estuve en la coordinación, pero fuimos varios los que estuvimos
en todo, en toda la organización. Emiliano, este tipo de intervenciones no es la que necesitas el paciente despierto. Sí, tú despierto al paciente, si haces con el Ah, paciente despierto, se puede hacer con el paciente despierto o dormido. bien. El hecho de que esté despierto por ahí da un control más, como son cirugías largas, preferimos no anestesiarlo porque la recuperación después es mejor. La paciente se fue a las 48 horas de alta. Eh, entonces, por ahí hay mucha publicidad de la cirugía despierto, pero al menos nosotros acá la venimos haciendo hace rato, o sea, hay varias cosas que hacemos con el paciente despierto. Por ahí no le damos la publicidad o difusión, pero bueno, es como que es algo diario, y bueno, obviamente que impresiona cuando uno ve que le están operando a alguien en la cabeza y el paciente está despierto, llama la atención, pero es algo que está al alcance que lo podemos hacer. Supimos alguna vez de intervenciones que se hacían con pacientes tocando violín, así que esas son las que más llaman la atención cuando son tan llamativas, pero esto, como vos decís, algo que la gente no sabe que día a día se están haciendo estas cuestiones, así que es muy importante también Sí, saber. tienen un poco de show las cirugías esas, así que es habitual que pase y bueno, está bien, está perfecto, no pasa nada, pero bueno, hay todo un condimento por detrás. Cuando aparece alguna cirugía de esas, siempre hay algo por detrás o promocionar el lugar o algo, pero hay cirujanos excelentes que practican esta cirugía y bueno, se hace muy a menudo. De todos modos, qué valioso que es el espíritu de que el paciente tiene cosas para aportar en el momento de la cirugía, digo, porque el tenerlo despierto hace que puedas estar como valorando con mayor exactitud algunas cuestiones, supongo, digo, intuyo que tiene que ver con eso. Sobre todo se hace mucho, no cualquier paciente lo tolera. Hay que Claro, hacer una valoración neuropsicológica previa, claro. porque no es fácil estar despierto en ese momento, hay que saber sobrellevarlo. Ujú. Si se ponen nerviosos hay que dormirlo, no se puede seguir adelante, entonces no cualquier paciente lo hace. El perfil de paciente es un paciente de entre 30 y 50 años habitualmente, que tienen por ahí exigencias puntuales. Este debe haber sido que era un violinista profesional y ellos van a seguir, independientemente de que tengan un tumor cerebral y los operen, van a seguir siendo violinistas. Pasa mucho con gente que habla 2 o 3 idiomas, que por ahí no sabemos dónde están los centros de esos idiomas, entonces se lo hace y ellos dicen, yo quiero seguir, yo quiero mi vida normal. Obviamente el problema del diagnóstico lo tienen, una vez que se supera ese duelo inicial del diagnóstico de que hay una lesión cerebral, viene, bueno, lo que me quede o lo que sea o lo que se venga por delante con la calidad la mejor calidad de vida posible, lo más normal posible. Bien. Bueno, si hay más preguntas, levantan las manitos, pueden escribir en el chat. Si no, yo creo que podríamos ir ya haciendo algún cierre, alguna devolución. A ver, voy a fijarme si hay. Me parece que los has dejado a todos un poco mudos. Bien. Bueno, no sé, Sonia, ¿te parece que Sí, yo ya? creo que podemos cerrar, agradecer, Emiliano, por haber accedido a participar. Es muy valioso, bueno, tu aporte al seminario que se llama aún Seminario de Trastornos Motores. Pero bueno, agradecidas, por ahí te comprometemos bueno, si has quedado con ganas de que nos sigas acompañando en alguna otra oportunidad. Este es un seminario que se dicta anualmente. Bueno, se dicta todos los años, quiero decir. Pero bueno, ha sido muy valioso, sos muy
pedagógico, didáctico para explicar, hay un montón de cosas que como vos bien nos tranquilizás y decís, lo van a aprender y se van a olvidar, eso nos pasa con la neurología, a los que no estamos todo el tiempo en Esas eso. clasificaciones son imposibles de acordárselas y no tiene sentido tampoco acordárselas. Para algo está Google y los PDFs ahora tenerlos en el... Pero bueno, está bueno que al menos sepamos eso qué quiere decir, digamos. Esa es la idea. Sí, saber si es un trastorno del nervio, del músculo o de la unión, y ahí termina. O sea, Por ahí nosotros apuntamos un poco, como estamos en ciencias humanas y demás, la cuestión de esa palabra trastorno, que es tan fuerte, que por ahí desde algunas perspectivas más psicoanalistas dicen que el trastorno marca algo como difícil de manejar y como difícil de trabajar. Quizás porque suene así, pero por eso preferimos hablar de condiciones motoras diversas, que siempre da la posibilidad de que algo, como bien dijiste, se puede hacer, ¿sí? Sabiendo que existe, sabiendo que está al menos la posibilidad de que algo siempre se puede hacer. Y esa es la idea que queremos transmitirnos desde ese lugar. Sí, Bien. totalmente. Y, perdón, a ver, la otra vez, hace tiempo ya, un pacientito con espasticidad, que le colocamos una bomba y con mi jefe no le veíamos gran cambio, o sea, no estábamos muy conformes y le preguntamos a la mamá, ¿y usted está contenta con la cirugía? Y nos dice, por supuesto, dice, pudo aplaudir en el cumpleaños de su hermano, él antes no aplaudía. Entonces, esas cosas por ahí se nos pasan por alto y no, en realidad son súper valiosas para la familia, para los pacientes, así que no hay que menospreciar esos pequeños avances que se pueden lograr. Algo tan sencillo que para uno puede pasar desapercibido. Bueno, te leo, Emiliano, lo que están poniendo en el chat. Camila dice muchas gracias, interesante encuentro, valioso aporte. Cintia dice gracias por el aporte y mucha información para aprender a la vez. Saludos. Claudio dice excelente todo, muchas gracias a Emiliano y a la organización del evento académico. Y Julieta comparte que mi hermana toma baclofeno, pero es verdad, ayuda en cosas, pero por ejemplo perjudicaba en otras. ¿Cómo es que se trataba mucho para hablar? O sea, esto que vos decías, ¿no? Si querés hacer alguna mención de eso. Sí, es que no es selectivo el baclofeno vía oral, entonces afecta a veces para hablar, para comer, para sostener la cabeza y donde no hay espasticidad. Entonces es encontrar un equilibrio. No quiere decir que todos los pacientes son candidatos a poner una bomba, ¿no? Pero bueno, ver por ahí cuál es el origen del uso del baclofeno y tratar de, con lo mismo con los corticoides, de la dosis menor posible que genere el beneficio. María del Rosario dice impecable la información, muchísimas gracias. Karen, excelente ponencia, gracias por el aporte. Así que bueno, creo que con todas estas palabras y a los que nos sumamos, Emiliano, te damos las gracias.